En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermano, les decía que iba a ser una especie de autocrítica en este sermón, porque a veces, ¿qué palabra uso? A veces manoseamos tanto algo, a veces nosotros nos familiarizamos tanto con las cosas que se convierten en cosas comunes. A veces congeniamos tanto, nos acercamos tanto a las cosas sagradas que sin darnos cuenta se nos convierten en cosas comunes. Y como iglesia, nosotros como iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tiene puntual y definido en sus creencias, en su filosofía, en su cosmovisión, lo que es la iglesia. Y lo tenemos escrito. Está escrito en una declaración que está en el manual de la iglesia, que es de la cual he sacado el sermón para esta mañana. Y esta declaración de lo que es la iglesia ha sido extraída de la palabra de Dios, que es nuestra única norma y regla de fe. Y quiero que empecemos con el texto principal del mensaje de esta mañana. Está en el libro de Génesis, el capítulo 12, versículos 1 al 3. Esta versión que tengo aquí dice de la siguiente manera: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios tenía un plan, o tiene un plan. Dios quiere manifestarse a todo el mundo, porque después de que el pecado entró, el hombre desconoció a Dios. Cuando el pecado entró en la vida de Adán y Eva, desconocieron a Dios, y lo desconocieron a tal punto que se escondieron, que huyeron de la presencia de Dios. El pecado hizo que el hombre se desconectara de Dios. Y ahora Dios, desde el momento que el hombre peca, lo único que busca es acercarse al hombre, y que el hombre lo pueda identificar, y que el hombre pueda llegar a conocerlo, y que el hombre pueda llegar a tener una relación especial con él. Es lo que Dios busca, no es otra cosa más. Y Dios probó métodos, puso estrategias, puso planes, y durante 2000 años buscó la forma de cómo acercarse al ser humano, y de repente encontró un plan, un método. Y el método fue buscar a un hombre, a un solo hombre que confiara en Dios, un solo hombre que tuviera la suficiente fe para poder poner en práctica el plan de Dios. Y ese hombre se llamó Abraham. Luego fue llamado Abraham, pero se llamaba Abraham. Y de ese hombre Dios planeó que iba a formar una familia, y de esa familia iba a formar un pueblo, y de ese pueblo una nación, y esa nación iba a ser la encargada de que todo el mundo conociera quién era Dios. Esa fue la estrategia de Dios, o esa es la estrategia de Dios. Y Dios formó todo un pueblo, toda una nación. Ese era su pueblo, esa era su iglesia. Pero tristemente su pueblo, su nación, su iglesia perdió el horizonte, perdió el sentido, perdió la razón de ser. Y Jesús vino a rescatar ese pueblo, pero su pueblo no lo reconoció, no lo aceptó y lo asesinó. Y entonces vino un segundo pacto, un pacto mejor, dice Pablo. Lo estudiamos en Hebreos el trimestre pasado.
Y en ese pacto, el Señor abrió un compás más amplio para formar un nuevo pueblo, pero ya no un pueblo como una nación, un pueblo con leyes civiles, sino un pueblo espiritual. Y formó su iglesia, y ya vamos a ver cómo lo hizo, con un plan, con un objetivo, para que ese pueblo cumpliera con el deseo de Dios. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Están todos de acuerdo conmigo, sí o no? ¿Amén o no amén? Miren lo que dice la declaración. Voy a leerla rápidamente. Esta es la declaración que está en el manual de iglesia. Dice: la iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. En continuidad con el pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento, somos llamados a diferenciarnos del mundo y nos reunimos para la adoración, para la comunión, para la instrucción en la palabra, para la celebración de la cena del Señor, para el servicio de la humanidad y para la proclamación mundial del Evangelio. La iglesia deriva su autoridad de Cristo, que es la palabra encarnada, revelada en las Escrituras. La iglesia es la familia de Dios, adoptada por Él como hijos. Sus miembros viven sobre la base del nuevo pacto. La iglesia es el cuerpo de Cristo, una comunidad de fe de la cual Cristo mismo es la cabeza. La iglesia es la novia la novia por la que Cristo murió para santificarla y limpiarla. Y a su regreso triunfante, se la presentará a sí mismo como una iglesia gloriosa. Los fieles de todas las edades, adquiridos por su sangre, sin mancha ni arruga, sino santa y sin mancha, dice esta versión. Esta es la declaración oficial y es la que quiero rápidamente que nosotros la repasemos en esta mañana. Dice Éxodo 19, 3 al 7, dice: el Señor llamó a Moisés desde el monte, y Moisés subió para hablar con Dios y le dijo: habla a la casa de Jacob, diles lo siguiente a los hijos de Israel: ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre alas de águila. Si ahora ustedes presentan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí mi reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo y en su presencia expuso las palabras que el Señor les había mandado decir. Bajémosle estos aquí, desde acá. Bájale todo el volumen a estos. Mire, el Señor acaba de sacar a Israel de Egipto, de la esclavitud. Y les dice: ustedes han visto lo que yo he hecho. Los he sacado de Egipto como si vinieran volando encima de un águila. Con alas de águila los traje. ¿Vieron lo que hice? Hasta aquí los traje bien. Y quiero darles más. Quiero que ustedes sean mi especial tesoro, un pueblo apartado, un pueblo diferente, un reino de sacerdotes, un reino de reyes. Ese era el compromiso de Dios. Pero si ustedes se mantienen fieles a lo que yo les voy a pedir que hagan. Y termina diciendo: yo puedo hacer esto porque mía es que toda la tierra. Un día estaba predicando sobre los milagros de Jesús. A mí me parece un poco, cuando uno analiza los milagros de Jesús, Jesús va dentro de una multitud y vio a un hombre ciego que todos estaban esperando el movimiento del agua. ¿Se acuerdan? El lugar llamado Betesda. Y busca uno. ¿Saben cuántos enfermos habían allí? Todos los que estaban allí eran enfermos, todos eran enfermos. Pero solo buscó a uno y le dijo: oye, ¿quieres ser sano? Y lo sanó. ¿Por qué no lo sanó a todos?
¿Por qué solo a él? ¿Por qué solo a uno? ¿No podía acaso él, con solo decirlo, haberlo sanado a todos en ese momento? ¿Por qué ahora le estaba diciendo a este pueblo: ustedes son mi especial tesoro, ustedes van a ser diferentes? Mía es toda la tierra, pero yo los escojo a ustedes hoy. La palabra iglesia significa alguien que sale de un lugar y va para otro. Eso fue lo que le dijo a Abraham. Abraham lo encuentra, le dice: yo te escojo a ti, pero tienes que dejar tu parentela y tienes que ir donde yo te diga. Ahora les dice a estos hombres, a este pueblo, a esta generación: ustedes serán mi especial tesoro y quiero que lo sean. Quiero que sean diferentes a los demás. Quiero que sean especiales, quiero que estén cerca de mi corazón. Pero si hacen lo que yo les pido que hagan. Por muchos años hemos predicado, hemos dicho que la iglesia es un lugar especial que Dios construyó, o es un pueblo especial, o es un movimiento especial que Dios ha construido para tener personas especiales. Y cuando digo especiales, no estoy hablando de que sean mejores que los demás o superiores, ni para excluir a otros, porque Israel no lo entendió. Israel no entendió esa parte y creyó que era superior y menospreció a los demás, tanto que les llamaba que eran perros. Ser gentil era ser un perro, eso es lo que decían los israelitas, porque no habían entendido lo que Dios quería con ellos. La iglesia, mis hermanos, desde el comienzo, desde el inicio, la iglesia fue escoger a un grupo de gente para que fuera especial tesoro ante los ojos de Dios. Eso nos hace diferentes. Eso nos hace especiales. Pero a veces parece que no entendemos eso. El pueblo de Israel en su tiempo no lo entendió. Y hoy día creo que se ha diluido tanto este mensaje de la iglesia y de lo que somos, que se nos olvida que somos diferentes. Y no diferentes en el peinado, en la ropa, en lo que comemos, diferentes en nuestro ser, en lo que somos, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que vivimos. Somos diferentes, somos llamados a salir de, somos llamados a formar parte de. Pero pienso, siento y creo que cada vez este concepto se diluye más y cada vez se pierde más. Porque creemos que estar encerrados en un templo constituye la iglesia. Y cuando cerramos los templos en la cuarentena, en la pandemia, pensamos que la iglesia se iba a acabar porque no nos podíamos reunir en un templo. El templo no hace la iglesia. La iglesia son las personas. La iglesia somos nosotros, reunidos en un salón o reunidos por internet. Esto que pasó de la cuarentena apenas es el inicio de lo que ha de venir. Y Dios simplemente nos está marcando el paso. Simplemente nos está mostrando lo que ha de venir. Pero avancemos un poquitico más. Mire, la declaración comienza diciendo así. Yo la resumí, la puse por partes. Bueno, antes de ir a la primera parte de la declaración, quiero leer Hechos 2, 38 y 42. Dice: y Pedro dijo, ¿le bajaste los dos? Es que mucho retorno aquí. Bájeselo todo, por favor. Dice: y Pedro le dijo: arrepiéntanse y bautícense en todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía: póngase a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles en las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan
y en las oraciones. Saben, hermanos, que cada vez la verdad más se está diluyendo con todo este tema de los movimientos que se han levantado. A veces yo percibo a nuestros jóvenes confundidos en este mar de información tecnológica. Ya no se diluye entre el noviazgo y el matrimonio. Ya no. Da igual casarse o vivir en adulterio. En el seno de la iglesia. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia. Como que se está volviendo algo como normal, entre comillas. La iglesia no es un templo, la iglesia no son las normas, pero lo que mantiene la iglesia son las enseñanzas de la palabra, lo que nos enseñaron los apóstoles, lo que aprendieron acerca de Jesús. Las doctrinas no hacen la iglesia las hacen las personas. Pero lo que nos mantiene unidos a nosotros como una comunidad, como una familia, es lo que creemos. Y si ya no creemos, ¿de qué sirve tener una iglesia? ¿De qué sirve de que los principios, la verdad, la fidelidad no tenga peso en la iglesia? No estamos construyendo iglesia. Ahora, los que han escuchado todas mis predicaciones durante los últimos 10 años saben que yo no soy un hombre que mantenga predicando de normas y no soy legalista. Pero creo que no podemos ir a los extremos y jugar con cosas tan sagradas como lo es el matrimonio, como lo son los principios, como son los 10 mandamientos. Porque eso es lo que nos une, eso es lo que nos mantiene como iglesia. Y cada vez eso se está diluyendo, se está yendo. Y ahora yo encuentro personas en las redes sociales, miembros de nuestra iglesia, hasta algunos que han estudiado teología, apoyando movimientos que van en contra de los principios de Dios, tratando de ser originales. Comienza diciendo así la declaración. Dice: la iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Eso es la iglesia. Es una comunidad de creyentes que confiesan a Jesucristo como ¿quién? Señor y Salvador. Eso es lo que nos une a nosotros. Que todos los que estamos aquí confesamos que Jesús es ¿qué? Nuestro Señor, y además de ser nuestro Señor, es nuestro Salvador. Pues si Jesucristo es nuestro Señor, mire, yo entiendo que uno pueda cometer errores, porque yo los he cometido. ¿Y quién no los ha cometido? ¿Quién no ha cometido pecados? ¿Quién en un momento de debilidad no ha hecho, no ha dicho o ha pensado cosas que no debe pensar? Pero de ahí a sostenerse en su error, en su pecado, es algo muy diferente. Y eso es lo que hace la diferencia. Si Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, pues yo voy a poner lo que Él me enseñó por encima hasta de mi propia vida o de mi propio criterio. Mira lo que continúa diciendo: en continuidad con el pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento, somos llamados a diferenciarnos del mundo y nos reunimos para la adoración, para la comunión, para la instrucción en la palabra, para la celebración de la cena del Señor, para el servicio a la humanidad y para la proclamación mundial del Evangelio.
Fuimos llamados a ser ¿qué? Diferentes. Y esa diferencia que está en la Biblia, en Romanos 12, y aquí es lo que decimos, fuimos llamados a ser diferentes porque fuimos llamados para servir. Fuimos llamados a ser diferentes porque nosotros podemos perdonar. Fuimos llamados a ser diferentes porque podemos ser humildes y poner la otra mejilla si nos toca hacerlo. Fuimos llamados a ser diferentes porque no nos creemos más que nadie, ni más sabios que los demás, ni mejores que los demás, ni más santos que otras personas. Fuimos llamados a ser diferentes porque nos queremos parecer a Cristo Jesús y porque Él fue diferente. Porque la gloria de Jesús no estaba en los aplausos, la gloria de Jesús estaba en la cruz del Calvario. Jesús fue diferente. Y nos pide que seamos diferentes. Y nosotros a veces pensamos que ser diferentes solamente es porque comemos esto, no comemos aquello, vestimos así o escuchamos cierta clase de música. Eso puede hacer una aparente diferencia. Pero aparente nomás. Mateo 16, 13 al 20 dice: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, algunos de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. ¿Saben qué estaba presentando Jesús aquí? Dos cosas. Jesús estaba intrigado porque quería saber qué pensaban los discípulos y qué pensaba la gente. Aunque él ya lo sabía, Jesús lo sabía todo. Solo quería darles una lección a sus discípulos. Y quería decirles que él estaba revestido de toda autoridad. Por ser el Hijo de Dios, por ser el Mesías, tenía toda la autoridad. Y esa autoridad le bastaba a él para poner los cimientos de la iglesia. Y cuando él dice sobre esta roca, está hablando de él. Y sobre esta autoridad que Dios me dio el Padre, sobre esta autoridad voy a edificar la iglesia. Y por la autoridad que me es dada, como decimos nosotros cuando vamos a bautizar o a casar a alguien, por esa autoridad que le fue dada a Jesús, se la transfirió a la iglesia y le dio autoridad a la iglesia. ¿Sabían ustedes que la iglesia tiene autoridad? ¿Sí o no? ¿Sabían ustedes que la iglesia tiene autoridad? La iglesia tiene autoridad. Tiene autoridad de parte de Dios. Por eso cuando alguien dice esta frase: es mi vida personal. Cuando usted entra a formar parte de esta iglesia, hermanos, su vida personal también es de esta iglesia. Porque formar parte de esta iglesia es formar parte de una comunidad, de una familia que nos rige los principios que Dios estableció. Y si no podemos entender eso, no podemos ser parte de la iglesia. Lo voy a explicar así para que me entiendan. Yo tengo dos hijas. Ya la mayor tiene 26. Un día le escuché a un hombre de experiencia hablando de educación de los hijos, que decía a los padres: padres, no tengan miedo y no le pidan permiso a sus hijos para ser sus padres. Porque hay padres que tienen miedo de ser padres con sus hijos y dejan que sus hijos hagan lo que quieran. Y cuando sus hijos llegan a ser grandes y viejos, ¿sabe lo que van a decir? Es que mi mamá, mi papá me dejaba hacer lo que yo quisiera, por eso soy así. Después de viejos acusan a sus propios padres.
Y a veces decimos, no, 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 es que yo quiero ser amigo de mi hijo. Hermanos, su hijo va a tener muchos amigos, pero solo tiene un padre y una madre. Y su deber es ser el papá y la mamá, no el amigo de sus hijos. Amigos va a tener, su deber es ser padre. Y como padre, nosotros tenemos autoridad sobre nuestros hijos, que Dios nos dio. Una cosa es el autoritarismo, otra cosa es pasarnos de la raya, pero tenemos autoridad. Y si nuestros hijos viven con nosotros, nuestros hijos obedecen nuestras órdenes. No es una democracia. En la casa manda el papá y la mamá y los hijos obedecen. No más. Así funcionan las cosas. Y esa autoridad viene de parte de Dios. Y es nuestro deber como padres ejercerla. Si no la ejercemos, esa autoridad luego nos la van a demandar. Dios nos la va a demandar. ¿Recuerdan al sacerdote que cayó de espaldas en la silla y murió? Elí. No utilizó la autoridad que Dios le dio para con sus hijos y tuvo que dar cuentas a Dios. Pues la iglesia tiene la misma autoridad sobre sus miembros. Y si sus miembros no la reconocen, pues no pueden formar parte de la comunidad. Porque hay unos principios que nos rigen a nosotros como iglesia. Y principios que están por encima de nosotros mismos. Porque son principios de orden divino, no humano, no eclesiástico. Miren lo que sigue diciendo el texto sobre esa autoridad. Dice, Dios sometió, Efesios 1:2, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. ¿Así o más claro? Dios sometió ¿qué? Todas las cosas. ¿Bajo qué? Bajo sus pies. Él sometió todo bajo sus pies. ¿Y qué hizo después de que la sometió? Se lo dio a la iglesia. Tal vez lo que estoy diciendo en esta mañana para algunos es nuevo, pero estas declaraciones de la iglesia tienen ya décadas. Pero Dios dio autoridad a la iglesia, y esa autoridad reposa en la autoridad de Cristo Jesús. Por eso dice la declaración, la iglesia deriva su autoridad de Cristo, que es la palabra encarnada, revelada en las Escrituras. Efesios 1:23 dice, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Y aquí empieza la declaración basada en las Escrituras a darle forma a lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia según este texto? ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Miren hasta dónde el Señor magnifica a su iglesia. No solamente la inviste de autoridad, sino que ahora dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús, el cuerpo de aquel que todo lo llena a plenitud, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que nosotros no podemos jugar con la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. Efesios 2 dice, por lo tanto ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo todo edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. Y como el tiempo se me fue, voy a ir rápido. La iglesia, además de ser el cuerpo, también es ¿qué? La familia de Dios, adoptada por Él como hijos. Sus miembros viven sobre la base de un nuevo pacto.
Somos el cuerpo de Dios y somos la familia de Dios, porque fuimos adoptados por Él según las Escrituras. Somos parte de esa familia, hermanos. Y Efesios 3, 8 al 11 dice: yo que soy menor que los más pequeños de todos los santos, dice, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo, y de hacer entender a todos cuál es el plan del ministerio de Dios. El creador de todas las cosas mantuvo en secreto desde los tiempos remotos para dar a conocer ahora por medio de la iglesia su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué quiso Dios hacer con su iglesia? ¿Qué quiso hacer? Por medio de la iglesia, ¿qué quiso hacer? Revelar su multiforme sabiduría que estuvo secreta, escondida por muchos siglos, dice. Y no solo para mostrarla al mundo, sino para los lugares celestiales, dice. Y Efesios 5, 23, 27 dice: porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Además de que somos el cuerpo, somos la familia. Ya voy a acabar, no miren el reloj, ya están mirando para atrás algunos. Además de que somos el cuerpo, la familia, además de que nos utiliza para revelar los misterios insondables que por siglos estuvieron ocultos, ¿sabe lo que Jesús quiere hacer? Purificar la iglesia, para que no tengamos ni mancha ni arruga, para presentársela Él a sí mismo como una novia, porque también somos la novia, dispuesta para su marido. Yo les dije a ustedes que iba a hacer una autocrítica. Miren, no sabemos cuánto tiempo más nuestra iglesia va a seguir siendo organizada como está en este momento. Estamos a bordes de una guerra mundial. En China otra vez las cosas están poniendo complicadas. La gente no puede salir a la calle ni a comprar comida. Separaron a los niños de los padres que tienen COVID. No se sabe qué está pasando en el mundo. Hay 7,000 personas en una sola ciudad presos por no quedarse en la casa. ¿Nos van a volver a confinar otra vez? ¿Va a volver a pasar para acá? ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos que tener bien claro qué es la iglesia. Tenemos que tener claro que somos la iglesia. Somos el pueblo de Dios. No por un nombre, no por una constitución política, no por unos reglamentos, no por un manual, sino porque pertenecemos a Jesús, porque somos su cuerpo, porque somos su novia, somos su familia. Él nos escogió, somos su especial tesoro y Él nos quiere purificar. Que tal vez nuestros líderes hayan tomado decisiones equivocadas. Sí, en este momento nuestra iglesia tiene más cabeza que cuerpo. Gastamos y gastamos plata en oficinas. Pensamos que tener oficinas y oficinas y oficinas, la iglesia crece más, pero la realidad es otra. Tenemos personas en oficinas pagando salarios, y últimamente las oficinas no nos han dado sino problemas en la iglesia por decir en Colombia. A alguno de los dirigentes un día se le ocurrió que tocaba dividir todo esto, y en menos de 10 años transformó algo que en un siglo no había pasado, a la fuerza. Y a veces languidecemos en la parte económica como iglesia, y no tenemos recursos para hacer más obra misionera porque se va todo en operatividad. Las iglesias adventistas en Colombia solamente les queda un 40%, 43, 47% para poder operar con sus ofrendas, porque el resto todo se va. No sé dónde va a parar todo esto.
Y por otro lado, como feligreses, se nos olvida que esta es la iglesia de Dios. Venimos cuando queremos, llegamos tarde o no venimos, y si venimos estamos pendientes del reloj para irnos. Cada quien vive como quiere, y si el pastor le dice algo entonces se enoja, y entonces vamos a demandar la iglesia. Y ahora estamos llenos de demandas porque ya los miembros ni siquiera creen en la autoridad de la iglesia ni la respetan. Yo no creo que ustedes se vayan de aquí amargados o malhumorados, no, pero esto es una autocrítica. Y por lo menos nosotros como iglesia, aquí la iglesia central de Neiva, tenemos que hacer algo. Y si lo único que podemos hacer es orar, pues vamos a orar. Pero si aquí hay personas que están viviendo en pecado, en adulterio, haciendo cosas que no deben hacer, es hora de que se paren y digan ya no más, y arreglen su situación con Dios. Se casen o se bauticen o se separen o hagan lo que tengan que hacer. Si alguno está violando el día del Señor, deje de hacerlo, por fin, por favor, deje de hacerlo. El día del Señor no es para estar estudiando, ni trabajando, ni haciendo otra actividad. Es el día del Señor. Y hasta que no entendamos eso, pues no vamos a crecer. Nuestra iglesia en Neiva lleva años estancada en años. Algo tenemos que hacer. Pero esta es la iglesia, hermanos, este es el pueblo. No lo dice un hombre, lo dice el mismo Señor Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo él, y le daré las llaves para que tenga autoridad, y lo que ate en la tierra será atado en el cielo, y lo que desate en la tierra será desatado en el cielo, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia, dijo Jesús. Pero se nos olvida eso y actuamos con miedo, con temor. Nos da miedo crecer, nos da miedo hacer cosas como iglesia porque no podemos, somos pobrecitos, somos poquitos. Se nos olvida que Dios está con nosotros. Y frenamos por falta de fe, por falta de criterio, por falta de experiencia, por falta de tantas cosas. Frenamos la obra de Dios. Ya termino con estas dos y se acaba ya esta parte. Dice: la iglesia es el cuerpo de Cristo, una comunidad de fe de la cual Cristo mismo es la cabeza. Y Pedro termina diciendo: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Somos real sacerdocio, hermanos, no lo merecemos. Yo sé que no lo merecemos. Yo sé que Pablo diga, que Pedro diga eso, es porque el Espíritu Santo lo inspiró. Porque incluso cuando a veces vamos a hacer algo en la iglesia decimos: ay no, pero es que yo no digo nada porque yo también he cometido errores. Nos asustamos. Nadie merece ser llamado sacerdote o linaje escogido, pero Dios decidió que fuera así para su pueblo, para su iglesia. Él decidió que fuera así. Si Él decidió, ¿quién le va a decir que no? Somos una nación santa, pero sobre todo somos un pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo adquirido en la cruz del Calvario por la sangre de Cristo Jesús, para que salgamos de las tinieblas a la luz admirable que Él ha provisto para nosotros. La iglesia es la novia por la que Cristo murió para santificarla y limpiarla. A su regreso triunfante se la presentará a sí mismo como una iglesia gloriosa, los fieles de todas las edades, adquiridos por su sangre, sin mancha ni arruga, sino santa y sin defecto. Así la verá Cristo Jesús cuando venga. Y eso es con lo que quiero terminar. Con todos los defectos, con todos los errores, siempre quedará un remanente fiel hasta el final. Y será una iglesia triunfante, gloriosa, sin mancha ni arruga. Toca pedirle a Dios para que no tengamos los extremos. A veces nos institucionalizamos tanto que perdemos la visión. Y a veces decimos: no, es que yo sigo a Jesús, pero a mí la iglesia no me importa. Es como decirle a alguien: lo invito a almorzar, pero a esa fea de su mujer no la traiga aquí. ¿Usted iría como esposo?
La iglesia es la esposa de Cristo, es la novia de Cristo, es el cuerpo de Cristo. No podemos menospreciar la iglesia. Y si nos corresponde ejercer la autoridad de la iglesia, tenemos que ejercerla sin temor, porque no es nuestra autoridad, es la autoridad de Cristo, impartida a su iglesia, a su pueblo. ¿Les gustaría a ustedes estar en ese grupo? Sin mancha ni arruga, sin defecto, santos. ¿Les gustaría estar allí? ¿Les gustaría que oráramos en esta mañana por eso? Colóquense en pie, vamos a orar en esta mañana porque lo necesitamos, hermanos. Necesitamos de corazón. De verdad que estamos en tiempos difíciles, tiempos angustiosos. No debemos tener miedo, pero debemos estar apercibidos. No debemos tener miedo, pero debemos estar preparados. No debemos tener miedo, debemos tener esperanza. Y la única esperanza que tenemos es en Cristo Jesús. No tenemos otra esperanza. No podemos confiar en hombres. Los hombres defraudan, nosotros los hombres defraudamos. Solo Cristo Jesús está ahí para darnos una vez más la oportunidad. Y si hay algo en esta mañana, alguno de nosotros tiene esta mañana que caer de rodillas y decirle: Señor, perdóname por lo que estoy haciendo. Yo quiero retomar mi vida. Yo quiero abandonar mi pecado, quiero abandonar mi maldad y quiero prepararme para estar en ese pueblo santo, sin mancha ni arruga. ¿Hay alguien que esta mañana que quisiera hacer esa oración conmigo? ¿Hay alguien que quisiera decir: yo quiero apartarme de mi pecado y quiero que Dios me dé fuerza hoy para abandonar lo que no estoy haciendo bien? ¿Hay alguien aquí, por lo menos uno, que quiera hacerlo? Yo quiero que vengan aquí adelante los que necesiten hacer esa oración. Y vamos a orar porque necesitamos, hermanos, a veces comenzar de nuevo, porque a veces Dios permite esos espacios para que yo pueda hacer un borrón y cuenta nueva y decirle: Señor, ya no más, ya no más, yo no quiero vivir más así. Yo quiero retomar mi camino y quiero estar en la patria gloriosa, sin mancha ni arruga. ¿Hay alguien más en esta mañana, en esta tarde ya? ¿Hay alguien más que quiera hoy aprovechar esta oportunidad para hacer un borrón y cuenta nueva con el Señor? Amén. Vamos a orar. Señor,